Jesús con el joven rico y la conversación de Jesús con sus discípulos que viene a ocurrir del versículo 26 en adelante. De esa manera usted puede recordar la historia. Lo primero que quiero que vean es que Jesús en este pasaje se centra inicialmente en la autoevaluación de este hombre. Este hombre tiene un criterio de sí mismo, como cualquiera de nosotros. A usted le hacen una entrevista laboral y una de las preguntas que le hacen es: defínase usted mismo, ¿qué piensa de usted? Háblenos acerca de usted. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! Es muy difícil hablar de mí mismo. ¿No? Cada uno tiene un criterio. Déjame decirte que para ver ese criterio de este hombre, quiero solamente transmitirte que esta historia no solamente la tenemos en Lucas, también está en Mateo 19 y en Marcos capítulo 10. Y cada uno de los evangelistas añade un detalle que nos permite tener una mejor realidad. Por ejemplo, les ha hablado, y sus Biblias pueden decir, el joven rico. Y aquí en Lucas no se nos dice nada de joven. Uno de los evangelistas, Mateo, nos insinúa que este hombre era joven. Marcos nos dice también, Lucas nos dice que era un hombre prominente, que ocupaba un lugar de autoridad. Marcos nos dice que esta pregunta, antes de decírsela a Jesús, el hombre viene corriendo y se pone de rodillas delante de Jesús. Esta pregunta entonces la hace en un sentido de reverencia. Todos estos detalles de los tres evangelistas nos permiten armar mejor la historia. El hombre corrió hacia él. Corrió tan rápido como pudo, con una intensidad que lo envolvía a hacer una pregunta. No es una escena extraña que la gente corriera a Jesús. Hemos visto muchas personas querer acercarse a Jesús con distintos motivos. ¿Recuerdan el que dijo: si tú quieres, seré limpio? Muchos fueron a él para ser sanados, otros fueron para que les librara de la enfermedad a su familiar. Vemos a Jesús acercándose a personas, pero muchas personas acercándose a Jesús. Pero ver a alguien que corre a Jesús para hacerle una pregunta. Yo a veces me preguntaba, o me pregunto, si yo estuviera en el primer siglo, ¿para qué le buscaría? Y si fuera para hacerle una pregunta, ¿qué le preguntaría? Claro, estoy hablando desde el conocimiento que tenemos hoy, pero en ese momento, ¿por qué preguntarle a Jesús? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna desde rodillas, después de venir corriendo? ¿Qué podría impulsar a un hombre como este, joven, rico y con autoridad, correr hacia Jesús con esa pregunta? Incluso el versículo 23 lo describe como sumamente rico. Desde una perspectiva terrenal, este joven gobernante, este hombre prominente, rico, tenía todo lo que los demás quieren y buscan conseguir en la vida, ¿no? Tenía toda la riqueza que pudiera necesitar. Ni él ni su siguiente generación iban a tener ningún tipo de necesidad física. Súmale a eso que tenía su juventud. Los que disfrutamos todavía de ella es algo que valoramos bastante, ¿no? La juventud. Todavía su juventud no lo había abandonado. Tenía lo que Nietzsche, el filósofo, llamaba la más alta aspiración de cualquier ser humano: poder y autoridad. Sin embargo, este joven gobernante no estaba satisfecho. Él veía en su vida algo que cualquiera pudiera decir lo necesario, pero dentro de él, por la pregunta, no se sentía seguro. ¿Qué haré para recibir? Déjame decirte, aquí la palabra heredar no es en el concepto que ustedes y yo reconocemos, que es recibir algo sin méritos, sino ¿qué haré más bien para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo? El detalle particular es la palabra haré. ¿Qué acciones debo complementar para sentirme seguro de lo que significa vida eterna? Vida eterna, mira lo relacionado, como ya les mencioné, con estar en el reino de Dios, con ser justificado por Dios.
Este hombre, como vemos en el relato, se considera una buena persona, una persona piadosa. Pero Jesús quiere que este hombre sea consciente que su propia autoevaluación, el resultado es 0. Y que más bien se dé cuenta que así como tiene un mal criterio de sí mismo, también tiene un mal criterio de Dios. O lo mismo, al revés, un mal criterio de Dios te da un mal concepto de ti mismo. En el versículo 18, entonces la escena arranca o empieza por medio de la pregunta. Ahora, esa pregunta es introducida por maestro bueno. Es respetuoso, es amable este joven a dirigirse hacia Jesús de esa manera. Básicamente te respeto. Creo que eres el tipo de persona que merece respeto y creo que eres el tipo de persona que tiene tan profunda sabiduría para responder lo que significa obtener la eternidad, la vida eterna en relación a la comunión con Dios. No en lugar efímero. Recuerden, un judío entiende que la eternidad está relacionada con la comunión con Dios. Este hombre ve en Jesús, seguramente ha escuchado sobre él, ha escuchado que Jesús vino a predicar sobre el reino de Dios. Este hombre conoce. Si yo tengo que preguntarle a alguien sobre el reino de Dios, es ese hombre. Lleva 2 años y medio dentro del conocimiento popular, la exposición pública, hablando del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Quiero saber cómo estar en el reino de Dios. Ese es el hombre indicado. Y le dice maestro. Y al mismo tiempo le llama bueno. Este hombre, a diferencia del hombre del capítulo 10, porque el del capítulo 10, se nos dice que el propósito de la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, fue con poner a prueba a Jesús. Este hombre tenía una buena intención, acercarse a Jesús para que sus inquietudes fueran resueltas, para que la respuesta de Jesús le diera seguridad en su relación con Dios. Hasta aquí, este hombre tiene muchas cosas buenas. Pero inmediatamente aflorece la sabiduría de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Le están preguntando por la vida eterna y Jesús ve ese detalle, conoce el corazón del hombre y en su sabiduría apunta a algo distinto en la respuesta. A pesar de que el saludo fue respetuoso, la respuesta de Jesús fue directa y confrontante. ¿Por qué le diría eso al joven? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Jesús no dijo, bueno, mira, tienes que hacer esto y segundo tienes que hacer aquello y así recibirás la vida eterna. No le dio una lista de cosas por seguir para que consiguiera esa herencia que él buscaba. Básicamente su respuesta fue como detenerlo en seco y hacerle pensar, ¿por qué me llamas bueno? Me pareció interesante que este versículo ha sido usado por muchas personas críticas de Jesús para decir que Jesús mismo está afirmando aquí que Él no es Dios. Porque si Él fuera Dios no estuviera diciendo, mira, ¿por qué me llamas bueno? Yo soy el único bueno. No, ¿por qué está diciendo que solo Dios es bueno? Es como si Él estuviera diciendo, yo no soy Dios. Porque solo hay uno que es bueno, que es Dios. Pero eso es completamente erróneo a la luz de varios pasajes de las Escrituras. El sentido de Jesús al responder de esta manera no era hablar, ni confirmar, ni negar su divinidad. Él no está diciendo aquí, mira, solo hay uno que es bueno, que es Dios, y yo soy Dios, entonces yo soy bueno. Él no está usando esa afirmación para negar o confirmar su divinidad. Jesús conoce el corazón de este hombre y sabe que este hombre no le ve como Dios, como el Dios encarnado. Desde la perspectiva del joven, Jesús era
un ser humano con una profunda sabiduría y alguien bueno, pero no más. Pero cuando Jesús le está diciendo, no me llames bueno, lo que le está diciendo es, tú no tienes la menor idea de lo que es la bondad. Tienes una comprensión muy vaga de lo que es la bondad. ¿Por qué? Porque nadie es bueno sino uno, es decir, Dios. Y aquí ya quiero hacer una pausa. Yo creo que este joven rico no entendió la declaración de Jesús cuando le dijo, solo hay uno bueno. Y creo que no lo entendió porque muchos de nosotros no entendemos eso. La mayoría de nosotros tampoco entendemos que solo hay uno bueno. ¿Cómo llego a esa conclusión? Estamos muy acostumbrados a halagarnos a nosotros mismos como muy buenas personas, o al menos a reconocernos como no tan malas en comparación al de al lado. Somos muy similares a lo que el fariseo en los versículos anteriores hacía. Gracias, Dios. Agradecemos incluso a Dios porque no soy como los demás hombres. Tenemos distorsionado lo que significa ser bueno. Tenemos distorsionado el concepto de bondad porque nos juzgamos bajo nuestro propio estándar y nuestro estándar no es el estándar de la sabiduría, déjame decirte eso. Hacemos de la bondad un término relativo como este mundo en el que vivimos o en el criterio de algunas personas relativo en este mundo en el que vivimos. Pero quiero recordarte que Dios no nos juzga según los estándares propios o los estándares del mundo. Dios nos juzga bajo el propio estándar de la santidad. Él ha dicho a todas sus criaturas, sed santos porque yo soy santo. Bajo el juicio de Dios, bajo el criterio de Dios, no es como el criterio que yo tuve en mi universidad. 2.96, el sistema te aproxima, significa 3. Para pasar la materia tú no necesitabas del 3 para adelante, de 2.96 para adelante el sistema te aproximaba. O sea, el sistema bajaba el estándar a 2.96 y por aritmética te aproximaba. El criterio de Dios no es bajar su estándar bajo tu propio criterio de bondad. Sí, yo creo que soy bueno porque yo no soy tal como el otro. No. Nuevamente, el desconocimiento de Dios nos lleva al desconocimiento de nosotros mismos. Estamos muy lejos de alcanzar la gloria de Dios, de alcanzar estar delante de Dios por nuestro propio criterio de bondad. Cerrando ese paréntesis, lo que sigue es que Jesús le dice, tú sabes los mandamientos. No a manera de pregunta, sino de afirmación. Jesús conoce el corazón de este joven. Jesús es Dios. Y los has guardado. Y hace un listado. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven prominente, sumamente rico, inmediatamente dice, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Ven cómo tenemos distorsionado el criterio de bondad? Jesús dice, solo hay uno bueno. Y pone aquí una serie de mandamientos. Y este hombre dice, yo los he guardado. Entonces, es como si el joven estuviera diciendo, frente a la afirmación de que solo hay uno bueno, pudiera decir que somos dos, Dios y yo. ¿Tú mientes? No. ¿Deseas lo del vecino? No. ¿Eres un adúltero? No. Ya no somos dos, bueno, somos tres. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí al mencionarle los mandamientos? Está extrayendo una respuesta de la boca de este hombre que sale del corazón de ese hombre. ¿Con qué intencionalidad? Mostrándole a él y mostrándonos a nosotros la evaluación que hacemos de nosotros mismos. Tenemos un criterio de bondad de nosotros que no corresponde
a la realidad del criterio de Dios frente a las Escrituras. Nuestro criterio de bondad siempre es en comparación a otras personas. Míralo de esta manera, no sé si pueda ayudarles a entender o puede ser relativo. ¿Qué tan bien juegas al fútbol? Tú vas a responder, yo lo hago muy bien. Y cuando tú estás haciendo esa respuesta, lo estás haciendo porque estás viendo tu vida en el deporte en comparación con las personas que has jugado al lado. Pero si yo te dijera que también juegas al fútbol, si fueras a jugar un partido en un equipo profesional, seguramente dirías, no soy tan bueno como aquellos. Según el estándar con el que tú te mides, das un criterio de bondad referente. El estándar de este hombre era que su obediencia a la ley de Dios le había acomodado a su propia ley. Él se veía como una persona buena, como un guardador de los mandamientos. Es el tipo de persona que se percibe a sí mismo como digna de estar en el cielo. Tuviéramos un micrófono inalámbrico y le pidiera el favor a algún hermano, por favor, extiende el micrófono a X o Y persona que voy a preguntar, ¿crees que vas a ir al cielo? ¿Cuál sería la respuesta tuya a esa pregunta? No está mal que respondas que sí, pero la segunda pregunta es, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Inmediatamente nos daremos cuenta que este hombre que confía en su propio carácter moral para poder presentarse delante de Dios en el último día y heredar las promesas dadas a sus hijos en la palabra, estaba completamente equivocado. Porque Jesús va a comenzar a explotar esa autoevaluación y lo va a hacer con una prueba simple. Es como esa idea que tú tienes, como si estuviera en un globo inflable, Jesús con una sola pregunta introdujera una aguja. ¡Pum! El argumento de bondad que tú tienes es erróneo. Pon una prueba. Le dice Jesús, te falta todavía una cosa. Otro de los evangelistas dice una pequeña cosa, algo diminutivo, no es tan grande, estás casi que entras al cielo. Algo te hace falta. Y le dice, vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Pregunta para que consideres. Jesús está diciendo, te falta una cosa, pero le menciona 3. Vender, repartir y venir. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? En realidad, ¿son 1 o son 3 lo que le hace falta? ¿Acaso estaría Jesús aquí diciendo, ok, ya que has guardado esos mandamientos y quieres heredar la vida eterna, que es ser perdonado por Dios, que significa estar en el reino de Dios, lo único que tienes que hacer es vender lo que tienes, dárselo a los pobres? ¿Acaso la beneficencia, el altruismo, es lo necesario para estar en el reino de los cielos? ¿Acaso que el que escribió ese libro de el monje que vendió su Ferrari tenía razón? Porque si es así, no ha habido muchos cristianos en los últimos 2000 años, si es que acaso ha habido alguno. Jesús no está estableciendo aquí una regla que todos deben aceptar la pobreza para ser sus seguidores. Dios no hizo eso con Abraham. No le dijo a Abraham, deshazte de tus posesiones y sígueme. José de Arimatea, al finalizar los evangelios, se nos dice que era un hombre rico. Es el hombre que le pide el cuerpo a Pilatos de Jesús y le da un funeral. ¿Por qué Jesús está diciendo entonces este mandamiento al hombre de renunciar a sus riquezas si no es el medio para entrar en el reino de los cielos? No es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué está haciendo Jesús aquí entonces?
Básicamente, Jesús no está aceptando la afirmación de este hombre de que siempre ha guardado los mandamientos y quiere sacarle a la luz la realidad de que no ha guardado los mandamientos. Le pide que haga algo muy difícil para él. Le pide que lo haga no porque sea la manera de heredar la vida eterna, le pide que lo haga porque lo que va a pedir va a revelar algo acerca del corazón de este joven. Este joven ya ha dicho, estoy bien con los mandamientos, los he guardado de mi juventud, soy un guardián de la ley, soy obediente. Como diría un amigo de la universidad, yo soy esa clase de persona que ni fuma, ni bebe, ni baila pegado. Soy una persona moralmente bien, soy el tipo de novio que todo suegro y suegra quiere. Se porta bien y tiene plata. Ese soy yo. Eso es suficiente. Y Jesús está diciéndole, con esta prueba vas a ver que en tu corazón en realidad no eres como tú te percibes a ti mismo. Me encanta cómo Jesús hace eso, revela quiénes somos cuando vamos a Él. Lo que Jesús le está diciendo aquí es poner la prueba con otros mandamientos. Le mencionó los de la segunda tabla, ahora le menciona algunos de la primera tabla. No tendrás otros dioses delante de mí, no los adorarás ni les servirás, no harás un ídolo. ¿Adoras a Dios? ¿Lo amas más que a nada? Bien, da todo lo que tienes, ven y adora a Dios. Da tu dinero, tus propiedades, dáselo a los pobres y ven, adórame. Ven, sígueme. El punto de Jesús que le está mostrando a este joven que no es el guardián de los mandamientos, él es un idólatra. Que en el corazón hay un ídolo que él ama más que a Dios. Él adora su dinero, él adora las propiedades, él adora sus cosas. Y no puede heredar la vida eterna cuando está adorando algo que no sea Dios. Jesús estalla ese globo con una simple pregunta, una prueba de que ese globo que se llama autoevaluación de bondad. ¿Crees que eres lo suficientemente bueno para merecer algo de Dios? ¿Crees que Dios te debe algo? ¿Crees que vas al cielo incluso en escalera eléctrica o en ascensor con nada? ¿Por lo que tú eres? Versículo 23 nos dice, pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. ¿Qué tan triste estuvo este hombre? La magnitud de su tristeza es la misma magnitud de su riqueza. Muy triste, muy rico. Tan triste como lo que él tenía. Déjame decirte que en Marcos nos dice que antes de Jesús decirle todavía te falta una cosa, dice Jesús le amó. Es interesante, hermanos, y a manera de aplicación, ¿qué haríamos ustedes y yo si alguien nos hace la pregunta, ¿qué debo hacer para hallar la vida eterna? Y conocemos que esa persona tiene el carácter moral de este hombre. Muchos de nosotros, me temo, que le veríamos a este hombre como que no necesita del evangelio. Con que, no, yo estoy yendo, incluso que nos dijera, yo voy a la iglesia. No, estás bien. Porque creemos que los moralistas no deben ser evangelizados. Como si el moralista no necesitara del evangelio. Con que las buenas obras que hagan es suficiente. Incluso lo pienso como padre con nuestros niños. Con que se comporte bien, no me haga shows, estoy ganado. Y ya les mencioné el domingo pasado una serie de versículos que los niños también necesitan del evangelio. Los hombres moralistas también necesitan del evangelio. La moralidad no es sinónimo de estar en el reino de Dios o merecer el reino. Este hombre parecía el hombre más piadoso del mundo. Como les mencioné, el yerno perfecto para cualquier suegro, pero en su corazón adoraba el dinero. Ahora bien, Jesús dice, qué difícil
es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Este es el punto donde yo les decía que es el reto que tengo como expositor. Hacerle notar a ustedes y considerar a ustedes que no se trata de las riquezas. El problema de este hombre no era que tuviera posesiones, es que las posesiones lo tenían a él. Este hombre tenía un ídolo, como tú y yo podemos tener ídolos en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando Dios nos toca algo que queremos tan profundamente? Como la familia, porque Él nos ha dicho que puede traer espada entre padre y madre, entre hijos, suegros, distintas relaciones. ¿Qué pasa cuando toca nuestra salud? ¿Qué pasa cuando toca nuestros deseos más sanos y ilícitos como tener una familia? ¿Qué pasa cuando toca los deseos de tener un empleo? ¿Qué pasa cuando toca esas fibras? Yo les dije una afirmación, me encanta que cuando te acercas a Jesús, Él revela el ídolo de nuestro corazón. Este hombre se va triste. Este hombre tuvo una intencionalidad sincera, buscar a Jesús para hablar de la vida eterna. Este hombre, a pesar de lo temporal, los beneficios temporales como la riqueza, el poder y la autoridad, se percibía a sí mismo como que no estaba seguro, tenía unas nociones, unos pensamientos claros frente a la eternidad. El problema de este hombre no eran las riquezas, era su corazón idólatra, como el tuyo y como el mío, que tiene ídolos que no quieren ser tocados por Dios. Estoy bien contigo, pero no me quites esto. Y luego de decir qué difícil que entre en el reino de Dios, utiliza una expresión proverbial, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Es una expresión proverbial para denotar la imposibilidad de algo. ¿Es posible que un camello entre por el ojo de una aguja? No. Quizás al día de hoy estaba tratando de pensar una expresión así que en nuestro tiempo pudiéramos usar. Yo no sé si usted la ha usado, pero una de ellas, yo recuerdo decir muchas veces, ¿sabes cuándo va a pasar eso? Cuando llueva de abajo para arriba, eso va a pasar. Otra que se me ocurre es, el día que los blaugranas tienen la misma cantidad de champions que los blancos, eso va a pasar. O sea, denota imposibilidades. Sé que lo entendieron. Y los que oyeron esto, dijeron, ¿quién podrá salvarse? Las personas que estaban alrededor de esta historia de Jesús con el ojo joven rico comprendieron el punto de Jesús e hicieron la verdadera pregunta: ¿quién puede salvarse? Una pregunta que denota que te estás interrogando a nivel personal. ¿Has estado dispuesto, al igual que la multitud, al igual que los discípulos, a la historia de Jesús con el joven rico, donde Jesús está mostrando la condición de idolatría en el corazón de este hombre, lo que le impide estar en el reino de Dios? Hay un lugar en el corazón de este hombre que es para el Señor Jesús, pero tiene otro Señor, que en el caso de este joven es la riqueza. Y la pregunta de sus discípulos es, entonces, ¿quién puede heredar la vida eterna? ¿Quién puede salvarse? Ser salvado es lo mismo que ser justificado, que estar en el reino de Dios, que heredar la vida eterna. Esos tipos de expresiones apuntan a lo mismo. ¿Tú te has preguntado eso? ¿Tú te has preguntado que si la manera en la que tú has vivido es suficiente para estar bien con Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Déjame decirte que hacerse la pregunta o hacerle la pregunta a Dios no es suficiente. No fue suficiente que este hombre se preguntara. No fue suficiente que le preguntara incluso a Jesús mismo. No es suficiente que te indagues sobre la vida eterna. Vienes aquí incluso para resolver tu vida eterna. Eso aún no es suficiente. Porque Jesús dice lo imposible para los hombres.
Es imposible que con la mera indagación sobre tu eternidad, es imposible que con tu mera bondad, aparentemente bondad moral, que ya estamos hablando de eso, sea suficiente para salvarte. Le es imposible al hombre arrancarse los ídolos del corazón. Es como cuando las personas han tenido que ir al médico y se le ha dicho, no hay nada que hacer. Solo esperar que llegue tu momento. Jesús está afirmando que no puedes hacer nada para librarte de un corazón idólatra. Tú no puedes. Y si se fuera la luz y le dijera nos vemos el próximo domingo, los dejaría a todos y a mí mismo los más desesperanzados del mundo. Pero la gracia del Evangelio es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, salvarse a sí mismo, abandonar esos ídolos, tener un corazón con una verdadera disposición de sumisión a Dios, solo es posible para Dios mismo. Amén a eso. No estamos desesperanzados. Tenemos la esperanza en el lugar equivocado, en la persona equivocada, en usted mismo. El lugar adecuado es la persona adecuada, es en Jesús mismo. ¿Notan cómo Jesús hace un diagnóstico en el corazón? De la misma manera que diagnosticó el corazón de aquel de Lucas 10. Incluso cuando le cuenta la historia del buen samaritano, después le dice, bueno, listo, ves, ya tú lo mismo, ves, ama ya de esa manera. Básicamente no puedes, nadie ama así. El buen samaritano no es una persona. El único que ama de esa manera es Dios y su amor encarnado en la persona de Jesús. Por favor, no te vayas de Jesús por escuchar que no te puedes salvar a ti mismo. No hagas lo que este joven hizo, se fue muy triste. Esa palabra triste que sale ahí, muy triste, es la misma que utilizan los evangelistas cuando Jesús estaba en el huerto de Semaní y decía, estoy entristecido profundamente, y le pide a sus discípulos que oren con él. Una profunda agonía experimentó este joven al escuchar lo que se necesitaba para seguir a Jesús. Este pasaje tiene que ver con el Evangelio. Es imposible que alguien sea lo suficientemente bueno, que haga lo suficiente para heredar la vida eterna. Es imposible que nos liberemos de nuestra idolatría. Solo Dios puede hacer eso posible. Solo Él puede liberar nuestros corazones. Solo Él puede mostrarnos nuestra idolatría. Solo Él puede despertarnos delante de ella. Solo puede cambiarnos para que nuestros deseos sean para Él en lugar de para nuestro ídolo. Él nos salva no a través de lo que hacemos, sino a través de que seamos tampoco de que seamos lo suficientemente buenos, solamente a través del don de su Hijo Jesucristo el Mesías. Si confías en Él, no serás decepcionado. Recibirás la vida eterna, le recibirás como un regalo delante de Dios. Es por eso que Él dice, recíbanlo como los niños. Cree únicamente que por su Hijo eres salvo, créelo como un niño y estarás en el reino de Dios. Jesús evangelizando a otro moralista, Juan capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo. Mira, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo me meto en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? El que no nace de Dios. Si en este punto te estás indagando a ti mismo, veo los ídolos de mi corazón, veo que no me los puedo quitar, veo entonces que no puedo ser suficientemente bueno para estar bien con Dios y me estás diciendo que no puedo hacer nada, pero que Dios sí puede, ¿qué hago? Díselo a Él. Dame un corazón nuevo, Señor. Un corazón que nazca de ti. Un corazón que no se refugie en sus propios méritos porque no hay méritos. Dame la suficiente convicción de que no puedo estar bien contigo por mí. Para Él no es imposible. Para Él no es imposible. Lo último que quiero que notes
Jesús declara que Él vale cualquier sacrificio. Él es más valioso que cualquier sacrificio. Es interesante que están sus discípulos. Nosotros hemos dejado todo esto y te hemos seguido. Mira, nosotros no hemos sido como aquel que se fue. Nosotros sí dejamos todo y te hemos seguido. ¿Quiere decir el texto que ellos sí hicieron algo para heredar la vida eterna? No, ellos actuaron conforme a lo que Dios hizo en su corazón. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús porque Dios obró en su corazón. Por eso si tú miras el libro de Hechos y las epístolas, vas a hablar a sus apóstoles hablando de lo que Dios hizo en ellos. Porque por gracia sos salvo. Porque no hay ni uno bueno. Ellos van a hablar de lo que recibieron, la transformación en su corazón. Ellos abandonaron todo porque Dios tomó la iniciativa de transformar el corazón de ellos. Y frente a la pregunta, ¿y hemos hecho eso? ¿Qué hay de nosotros? Él les respondió, en verdad les digo, y uno de los evangelistas dice que recibirán 100 veces más. No hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Este cirujano de alma, Jesús, está diciendo, mira, aquí está este joven que se aferró a las cosas de tal manera que lo van a hundir hasta la destrucción. Se aferra a esas cosas porque él piensa que renunciar a ellas lo dejará insatisfecho. Piensa que renunciar a eso lo dejará con menos de lo que tendrá si se le da la vida eterna. Básicamente Jesús está diciendo, es imposible que renuncies a más de lo que yo te voy a dar. Es imposible. No puedes hacerlo. No hay algo a lo que tú te aferres que sea superior a Jesús mismo. Te puedes aferrar a tu comodidad, eso no es superior a Jesús. Te puedes aferrar a las relaciones familiares, eso no es superior a Jesús. La sanidad de tu propio cuerpo no es superior a Jesús. Tus planes no son superior a Jesús. No importa lo que tú consideres como superior, nada es superior a la gloria de Dios en Cristo Jesús. Al inicio, los que llegan puntuales tuvieron la bendición de escuchar Isaías 46. El malvado no tiene paz. No hay paz para el malvado. En contraste con Isaías 26. Isaías 26 con Isaías 48. Los que confían en Dios tienen paz. De nada te sirve tener lo que tengas, a lo que te aferres en este mundo, porque no puedes experimentar paz y seguridad. Eso empujó a este hombre a buscar a Jesús, pero no fue lo suficiente como para abandonarle y seguir. Lo que te quiero decir es todo sin Jesús es nada. Jesús sin nada es todo. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad con nosotros en esta mañana, por hablar a nuestros corazones en algo que tiene que ver con nosotros, Señor, porque también tenemos un corazón idólatra que olvida que puede estar bien contigo únicamente en los términos de Jesús. Perdónanos, Señor, cuando nos consideramos mejor que los demás, incluso cuando hablamos mal de los otros, precisamente por ese mal criterio de bondad que tenemos, Señor. Al mismo tiempo, Señor, recuérdanos que tu valor es más alto que cualquier cosa a la que nos podamos aferrar, Señor. No hay nada más valioso que Jesús. No la familia, no las riquezas, no la salud. Cualquier cosa que se interponga entre nosotros y tú, Señor, arranca ese ídolo de nuestros corazones, que no nos permiten adorarte genuinamente. Bendito sea, Señor. Amén y amén.